Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes esta experiencia de introducirnos en el misterio de la palabra de Dios y poder alimentarnos, poder nutrirnos de este caudal de vida para nuestro pueblo, para todos nosotros, pueblo santo de Dios. Y por eso nos disponemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, abiertos a tu don, Señor, para que, sabiendo que estamos dentro de ti, abramos nuestros corazones y mentes y recibamos tu mensaje de amor y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 4, segunda epístola a los Corintios. Por misericordiosamente, investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Jesús, como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo: del seno de las tinieblas brille la luz, la ha hecho brillar en nuestros corazones, para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en ustedes la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con ustedes. Y todo esto para su bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando. El hombre exterior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Muy bien, este capítulo 4 tiene una profunda fuerza iluminadora que se nos brinda para este hoy.
Primero parte del hecho de que por eso misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Es decir, Pablo ha visto en su actuar, en su vida misma, cómo la fuerza que lo empuja es la fuerza de la misericordia de Dios. No es la fuerza humana, no es Pablo simplemente. Él tiene un ministerio, un minus alter, algo menos que el otro, es un servicio, pero que está empujado e investido por Dios. Por eso, antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia. Lo que lo mueve a él no es la astucia por conseguir adeptos para la nueva comunidad, no es falseando la palabra de Dios. Él está muy claro que no puede falsear la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, Él se recomienda, o nos recomendamos, dice, precisamente es desde la conciencia de estar en la verdad y de seguir la verdad, que es Cristo mismo. Por lo tanto, lo que debe mover a una comunidad en este tiempo, en este día, es precisamente el camino de la verdad, porque es la verdad la que siempre hace libres. Y si todavía nuestro evangelio está velado, no es porque Dios lo vele, como hablaba de la velación del Antiguo Testamento. No es que Dios vela la palabra, el velo está en el ser humano. Dice, por eso va a marcar, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Es decir, para los que no eligen el camino de la verdad. Y es hermoso cómo Él va haciéndonos conscientes de por dónde va la verdad y dónde está el error. Aquí lo decisivo es verdad versus error. No es que es más grande o más pequeño, sino verdad sobre error. Lo real versus lo irreal. ¿Y cuál es la decisión nuestra de seguir o la verdad o la falsedad? El error o la verdad, lo real o lo irreal. Por eso va a decir también entonces que es aquel que se perdió, dice, el que se perdió, el incrédulo, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo. Es decir, el Dios de este mundo, su Dios, es decir, este mundo. Cuando se ve este texto en griego, se le llama genitivo, está hablando de este mundo. El Dios de este mundo es toda la manifestación física que, siendo neutral, el ser humano opta por ella pretendiendo encontrar felicidad. Se le vuelve un Dios. El Dios de este mundo es lo que lo ha atraído para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces estamos en un mundo, estamos en el mundo haciendo una experiencia, y hay que estar conscientes que este mundo tiene múltiples fuerzas en el mismo mundo que se nos presentan como vida, como dicha, como felicidad, como plenitud. Y que esa oferta o esas ofertas del mundo quieren opacar la luz gloriosa del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Es decir,
A quien miro, si miro a Cristo, al Espíritu, o miro al mundo, esa mirada es decisiva. Porque si miro al mundo, el mundo me va a tragar. Si miro a Cristo, Él me salva. Es como cuando Pedro iba con todos los demás y Jesús camina sobre las aguas y todos se espantan, piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar hacia Jesús, es decir, mirándolo. Pero cuando deja de mirar a Jesús para mirar la fuerza del viento y la bravura del agua, se hunde de inmediato. Desde el momento en que dejo de mirar a Jesús, que dejo de mirar a Dios, me hundo en el mundo y en todo lo que el mundo nos ofrece. De ahí porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuál es la importancia de esto? Si nos predicamos a nosotros mismos, entramos dentro del mismo enredo del mundo. Porque la predicación de uno mismo es predicación de una experiencia humana. Lo que predicamos es a Cristo, la experiencia divina en lo humano. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Predicamos a Cristo Jesús como Señor. Entonces, Señor como ese dueño. Recuerden que Kyrios, el Kyrios es Señor en cuanto dueño de la vida, en cuanto me confío a Él, en cuanto es el que lleva la vida, el todo de la vida. Y dice el texto, porque Él es imagen de Dios. Imagen de Dios. Y nosotros somos siervos de ustedes por Jesús. Es decir, si uno se predica a uno mismo, uno se pone por encima de los demás. Se siente mayor que los otros. Se siente mejor que los demás. Con más dones, con más capacidades. Entonces yo estoy conduciendo, pero soy más que el otro. Incluso puedo creer que tengo más valor. Esto lo podemos ver en la vida práctica cuando una persona que conduce una comunidad quiere ser el primero en todo y que le sirvan y que lo atiendan, etcétera, ¿no? Mientras que Pablo dice, yo me pongo como siervo de ustedes. Es decir, el ministerio del servicio, en este caso de Pablo, es un ministerio en la sinodalidad, donde se descubre que todos son hermanos y que todos escuchan al Espíritu y todos somos parte del cuerpo de Cristo. No hay clericalismo, ese clericalismo vertical donde unos quieren estar por encima de otros. Recuerden que Jesús dijo que en su comunidad no podía ser así, que en el mundo las comunidades, las personas del mundo, los gobiernos oprimen a los débiles, pero que en la comunidad suya no puede ser así. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos. En este sentido, entonces somos, dice, siervos de ustedes por Jesús. Por Jesús. No es una servidumbre porque considero que el otro es mayor o mejor. No, es una servidumbre porque en Jesús sé que es mi hermano y está Jesús también en él y en mí. Es más, dice, pues el mismo Dios que dijo del seno de la tiniebla brille la luz, la ha hecho brillar en nuestros corazones. Es decir, en las tinieblas de los corazones, porque en nuestros corazones albergamos el apego al mundo. Es decir, es en nuestros corazones donde albergamos continuamente y se nos hace creer en nuestras mentes la idea de que podemos alcanzar felicidad en el mundo o en cualquier cosa que el mundo nos ofrece. Dinero, poder, prestigio, placer, logros, etc. En el corazón, en la mente, es donde hay que iluminar y debe brillar la luz.
la ha hecho brillar, dice, en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios, con el conocimiento de la manifestación de Dios. Dios está manifestando para nosotros en su palabra. Dice que está en el rostro de Cristo. Esa gloria de Dios, esa manifestación de Dios está en el rostro de Cristo. Ahora bien, recordemos que el rostro de Cristo es Jesús más nosotros. El Cristo total, como dice San Agustín en sus estudios geniales, o como dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la Iglesia en sus notas. El Cristo total lo formamos Jesús como cabeza y nosotros como cuerpo. Entonces, en el Cristo, en Jesús, el Cristo, pero en Jesús, el Cristo total, brilla la gloria de Dios. Es por eso que Aparecida decía que cada comunidad, que la comunidad cristiana, debe irradiar como un foco potente la luz de su Señor, la luz de Dios, que es amor, que es comunión. En ese sentido, la comunidad debe saberse, o debemos sabernos, comunidad, cuerpo del Cristo, cuerpo de Cristo el Señor y Cristo total a la vez. Somos parte realmente. No es una teoría hermosa, es realidad. Somos parte de Cristo. Ahora bien, dice Pablo, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. ¿Cuál es el tesoro que llevamos? La vida de Dios en nosotros, lo que realmente somos. Recuerden que tenemos el mismo espíritu de Jesús, que nos hace decir Abba, Padre. Nuestro ser es espíritu encarnado. El tesoro que llevamos es el espíritu unido al espíritu de Jesús, al espíritu de Dios. Y la vasija de barro es esta forma física necesaria para vivir el tiempo-espacio. Cuando le creemos al mundo, entonces creemos que somos la vasija y olvidamos que somos el tesoro. Y cuando creemos que somos la vasija, entonces estamos compitiendo con otras vasijas que vemos más pequeñas, más grandes, más redondas, más sofisticadas, menos sofisticadas, que de otro metal, unas de hierro, otras de cobre, otras de plástico, vasijas, en fin, ¿sí? Pero como dice vasijas de barro, ¿por qué dice de barro? Porque el barro es fácilmente destruible, y por eso lo que más asemeja nuestro cuerpo es a una vasija de barro, Entonces llevamos el tesoro, que es lo que somos en Dios, en vasija de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios. Es decir, la fuerza extraordinaria como se está dando no es nuestra. La fuerza extraordinaria del amor, de la salvación, no es nuestra. Es fuerza extraordinaria de Dios, no nuestra. Por eso dice, apretados en todo, mas no aplastados. Está hablando de su vida en el proceso evangelizador. ¿Cuál es su experiencia? Todo mundo lo aprieta, dice, pero no me aplastan. Sí, estamos apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Es decir, la experiencia humana que han tenido, donde se le hace contra el Evangelio, los ha llevado a muchos momentos de sufrimiento, de dolor, pero saben que Dios los levanta, saben muy bien que Dios los sostiene, por eso están seguros del actuar de Dios en ellos. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús.
Es decir, están conscientes que así como Jesús, su cuerpo murió como cuerpo mortal, también nuestro cuerpo lleva a la muerte. Es decir, todos los cuerpos mortales, todos los cuerpos humanos en este espacio-tiempo tienen que perecer. Todos. Absolutamente todos. Por eso lo sabe, ¿no? Pero él también sabe que su ser no es el cuerpo. Por eso es que podemos decir que la muerte no existe. El cuerpo solo se deshace y se va a unir a toda la naturaleza. El cuerpo se deshace y se une a los árboles, a las plantas. Los componentes químicos se siguen compartiendo en la tierra, en el mundo. Pero el ser nuestro es espíritu. Ese es el consuelo que lleva. Dice, la carne, el cuerpo que tengo, pues comparte la muerte de Jesús. Pero también dice, a fin de que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Es decir, que la vida de Jesús, nuestro ser espíritu, se manifieste también en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta la vida de Jesús en el cuerpo? Amando. Cuando nosotros amamos, la vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo, a través del cuerpo. Entonces lo que está diciendo, el cuerpo está marcado por elementos de muerte, dolor, enfermedad, etc. Pero eso lo sabemos, dice, y nos puede doler muchas veces. Pero si la vida de Cristo la dejo salir, me convierto en instrumento, mi espíritu con el de Cristo se va a manifestar en la vida del cuerpo, como una vida de amor, de relación, de paz, de no juzgar, de no condenar. Una vida de amor y compasión. Entonces dice él, fíjense, pues aunque vivamos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús. Por causa de anunciar a Jesús, de anunciar el Evangelio, de anunciar la vida nueva, pero también por compartir con él el cuerpo, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros, más en ustedes la vida. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros estamos siendo atacados, nos hemos accidentado en barcas, nos han pasado contrariedades. La muerte de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos, pero también la vida. Y esa vida es la que le enseñamos a ustedes para que se manifieste en ustedes. Es decir, para que no tengan que pasar lo que yo he pasado, el dolor que he pasado, de tal manera que ustedes puedan aceptar la vida de Dios en Jesús y esa vida de Jesús se manifieste en ustedes. Pero dice, teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. Es decir, habla, se manifiesta porque cree. También nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué creemos? Creemos en la resurrección de Jesús. Creemos en la vida nueva de Jesús. Creemos en la acción amorosa de Dios a través de Jesús. Eso es lo que creemos, dice él. De tal manera que por eso le hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante él juntamente con ustedes. ¿Cuál es la conciencia de Pablo sobre la resurrección? Dice, es que el que resucitó a Jesús es el Padre, y ese mismo Padre es el que nos va a resucitar juntamente con él. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque como Jesús ya resucitó, juntamente con él es que ya estamos resucitados con él. Es decir, ya Jesús logró todo, ya todo está consumado, ya todo en Dios está hecho. Solo que nosotros, al atravesar el tiempo-espacio con un cuerpo físico, vemos todo como en cámara lenta,
que va pasando, va sucediendo, pero en realidad ya todo pasó. Ya Cristo murió por nuestros pecados, ya expió nuestros pecados, ya resucitó y nosotros con Él. Por eso Pablo ya más adelante dirá, estamos escondidos con Cristo en Dios ya. Ya estamos con Dios. Somos nosotros los que no creemos, no le creemos a Cristo. ¿Por qué? Porque le creemos al mundo. Porque estamos embebidos por el mundo. Si el mundo es multitud, Dios es unidad. El Espíritu Santo es uno, Dios es uno, Jesús es uno. Todo uno en Dios. Mientras que el mundo es multitud. Y la multitud atrae de muchas formas. Y por eso es tan cegador el mundo. Nos atrae de tantas formas. Uno se levanta de una y cae en otra. Porque nos ciega. Entonces el camino es siempre Jesús, dice. Por eso dice, yo todo esto para su bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Es decir, todo es gracia. No es conquista humana. Lo que el ser humano tiene que hacer es abrirse y dejarse conducir por la fuerza de la gracia. Entonces, cuando nos dejamos conducir, cuando nos abrimos a la gracia, brota en nosotros la gratitud. Por eso gracia y gratitud están muy cerca. Cuando descubrimos esa gracia infinita, ese amor infinito de Dios para nosotros, entonces actuamos con gratitud, de tal manera, dice, que brille la gloria de Dios. Es decir, que en nuestro agradecimiento Dios se manifieste, que Dios se ha manifestado con nuestro agradecimiento, con una vida de gratitud, unas comunidades agradecidas por saberse amadas de Dios, perdonadas por Dios, salvadas por Dios, viven en la gratitud de tal manera que esa misma comunidad brilla y muestra a Dios mismo, en su amar, en su perdonar. Por eso Santa Teresa de Jesús decía que en una comunidad podía pasar cualquier cosa, podía haber diversos pecados en las comunidades, pero no podía faltar el amor y el perdón, porque el amor y el perdón es lo que va limpiando la comunidad y la va haciendo cada vez más brillo de Dios, el amor y el perdón. Por eso dice, no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando. En algunos textos dice nuestra morada exterior, depende del texto, ¿no? El hombre exterior, nuestra morada exterior se va desmoronando. Él veía que pasó de joven, adulto y adulto a mayor, lleva envejeciendo. Entonces, aunque nuestra morada exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día en día. ¿Y esto cómo pasa? Es en la conciencia. Me voy haciendo consciente, por eso la importancia de orar, meditar, dedicar tiempo a esa meditación, porque meditando en la palabra, meditando en el amor de Dios, me doy cuenta que sí, mi cuerpo, el hombre exterior, se va desmoronando. Pero me doy cuenta paulatinamente que el hombre interior, es decir, mi propio ser, mi ser más real, cada día es más luminoso. Lo puedo apreciar cada día más. Y entre más dejo de creerle al mundo, más me puedo fijar en Dios. Y más luminoso me descubro. Y entre más luminoso me descubro, más luminoso descubro al hermano. Es lo que dice San Juan Pablo II en Nuevo Milenio 43, cuando habla de la espiritualidad de comunión como una visión del corazón. Es un ver desde el corazón, donde descubro a la Trinidad en mí, para entonces descubrirla en el hermano. Es lo mismo. Cuando me voy alejando del mundo, es decir, dejo de creer que el mundo me va a dar felicidad, vida, plenitud, y veo todo como lo que hay que vivir, punto.
Vivo esto. Si tengo, bendito sea Dios. Si no tengo, bendito sea Dios. Estoy guiado y estoy puesto en el don misericordioso de Dios. Perfecto. Y entonces yo soy capaz de ver cada vez más mi luminosidad, la Trinidad en mí, mi vida en Dios, y de ver la vida de Dios en los demás y de cada uno y de todos juntos en Dios, la mirada del corazón. Es más, fíjense lo que dice: en efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. Es decir, cuando me está afligiendo la vida, cuando hay tribulación en un momento, es este momento humano, dice, nos procura esa tribulación sobre esta medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles. Cuando no ponemos los ojos en las cosas visibles. ¿Qué está diciendo? Cuando no estamos poniendo esperanzas de felicidad en las cosas visibles, en todo el mundo visible. Es más, dice, sino en las invisibles. Nuestro espíritu no lo vemos con los ojos físicos, es lo invisible de nuestro ser. El mundo, como es visible a los ojos, nos dice por múltiples formas, como es multitud, que el mundo es lo real y que lo que no se ve no es real. Fíjense. Entonces, la revelación nos dice lo contrario. Este mundo visible, pues las cosas visibles son pasajeras, mas lo invisible es eterno. Es decir, las cosas invisibles de Jesús, del Espíritu, de Dios, son eternas, no pasan. Mientras que las cosas visibles sí son pasajeras, demoran muy poco, duran muy poco. Entonces, nuestra decisión es, yo me fijo, pongo mis ojos en Dios para dejarme conducir por el Maestro Jesús, por el Espíritu Santo, o pongo los ojos en el mundo para dejarme conducir por cualquier maestro del mundo, de la moda, del tener, del poseer, del lograr, del conseguir, y viene más, del robar, de tantas cosas, tantos maestros que hay en el mundo que ofrecen dicha y felicidad. Entonces, en las comunidades cristianas necesitamos optar. No optamos por una ley, sino por una conciencia. La conciencia de que el hombre interior, como lo llama Pablo, mi verdadero ser, el hombre interior, primero ha de reconocerse, y reconociéndose, reconoce al hombre exterior, al cuerpo. Sabe que en este mundo el cuerpo lo necesitamos para comunicarnos. El cuerpo es un instrumento de comunicación, ¿ve? Pero no es el instrumento donde adquiere su paz y su vida. Es el instrumento para comunicar vida a los demás, para comunicarle amor a los demás. Desde el ser interior, desde el hombre interior, se va comprendiendo cada vez más parte de Cristo, parte de un solo cuerpo, el de Jesús. Y por tanto, con Cristo escondido en Dios, ya en la plenitud de Dios. Solo que estoy haciendo una experiencia que es como una misión que tengo que realizar en este mundo. Y cuando sea necesario, simplemente el cuerpo, esta morada terrenal, este hombre viejo, como dice él, exterior, se abandona y se vuelve a la más clara realidad. Por eso no hay muerte.
Por eso va a decir él, la resurrección de Jesús es la nuestra. Pero cuando mezclamos la fe con ideas del mundo, hacemos tal enredo, tal cosa que los elementos del mundo se lo ponemos a Dios, se lo ponemos a la vida cristiana. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos. Si mis pensamientos están adecuados para este mundo, con un lenguaje para este mundo, ¿cómo hacer para comprender lo que no es de este mundo? Un ejemplo más sencillo. Si a un niño se le enseña a hablar español, nada más, ¿cómo entenderá el inglés? Si no aprendió a hablar con el idioma inglés, no tiene los signos. Si nosotros aprendimos con un lenguaje humano, sea inglés, sea francés, sea el que sea, que está limitado para las cosas de este mundo, para lo que es perecedero, para lo que es histórico, ¿cómo acceder desde este lenguaje y de pensamientos con este lenguaje a lo que es eterno, a lo que es imperecedero? ¿Cómo acceder a esas categorías? Por eso es que Jesús viene para, utilizando el lenguaje, y eso es la revelación también en el Antiguo Testamento, el lenguaje humano con formas y símbolos, lleguemos a comprender la luz en nosotros. Porque el gran detalle es ver la luz en nosotros. El camino de fe, el camino de interioridad que se lleva a través de la religión, es un camino que tiene que llevarnos a descubrir la luz interior. ¿Quiénes somos de verdad? Lo que dice la palabra, hijos e hijas de Dios, elegidos, consagrados, amados. Pero tengo que verlo, no con los ojos físicos, sino con la experiencia luminosa de la vida. Mientras yo no vea eso, el camino de fe es un camino sesgado. Es un camino que está involucrando al mundo siempre. Y que aunque dice creer en Dios, sigue esperando en los ídolos del mundo. Seguimos esperando en las cosas perecederas y creyendo que las cosas perecederas nos darán la vida. Entonces tenemos conciencia, hay que tener conciencia de que lo inmanente, esto que podemos tocar, y lo trascendente son dos cosas distintas. Por eso decía ya desde el Antiguo Testamento, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Como dista el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de los tuyos. Esto lo dice el Antiguo Testamento, Entonces, lo que está diciendo Jesús es, si yo les hablo a ustedes de las cosas de este mundo, de amar, de perdonarse, de vivir la hermandad, de no juzgar, de no señalar, de reconocer que todos somos hermanos, dice, y ustedes se escandalizan de eso, ¿qué tal que les hablara de las cosas del cielo? Es decir, de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús comprendía perfectamente el abismo que había entre lo trascendente y lo inmanente. Es que tenemos que comprender eso. Hay un abismo entre lo trascendente y lo inmanente. Por eso lo trascendente se acerca a lo inmanente. Es Dios el que siempre se acerca. Él tiene siempre la iniciativa. Como dice el Papa Francisco, Él primerea. Por eso Él primerea en el amor. Él es el que nos muestra que nos ama tanto, infinitamente, eternamente. Y nos va descubriendo que somos extensión de su ser. ¿Sí? Somos imagen suya, alabanza de su gloria, y que somos amor como Él es amor, que somos espíritu con el mismo espíritu de Jesús, y que entonces nuestra vida terrenal es para una misión. Sin arraigarme, sin apegarme a nada, en esta vida vengo a aprender
a mostrar amor. ¿Por qué creen que Jesús todo lo reduce a eso? Y dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay mandamiento más grande que esto. Porque en realidad este es el sentido de la vida. Darme cuenta que soy luz, es decir, que soy amor, luz, amor, conocimiento de Dios, reflejo de Dios. Soy amor. Darme cuenta de esa verdad, para luego entonces mirar en los otros la misma verdad. Son amor, todos y todas, aunque no se den cuenta, aunque no lo manifiesten, dentro son chispa divina, son imagen y semejanza de Dios. Entonces el ideal sería que nosotros entendiéramos esto y así podamos fijar nuestra mirada no en las cosas que perecen. Estar clarito, lo que el mundo me ofrezca, todo es perecedero. Y sí tengo que estudiar, bueno, estudio, claro, sí estudio porque quiero servir en el mundo con una profesión, pero sé que esa no es mi felicidad. ¿Sí? Obtengo dinero, obtengo bienes, sí, para tener una vida pues digna, para ayudar a los familiares, pero sé que esa no es la felicidad. Construyo una casa, tengo donde vivir, pero sé que esa no es la felicidad. Porque sé que mi felicidad soy yo mismo en Dios. Dios en mí y yo en Él. Estar conscientes de estar unidos en Cristo, pues en Él nos movemos, somos y existimos. Bien, agradecemos su atención a su programa bíblico existencial y les recordamos que sigamos abiertos a la palabra, sigamos llenos de Él, abiertos a su ser para vivir como una iglesia sinodal. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por tu mensaje de amor, por llamar a las comunidades de hoy a una vida nueva, a una vida según tu corazón, a una vida que se desarrolla desde la gratitud en la gratuidad, como amor compasivo, como reflejo potente, irradiando tu mismo amor y tu misma gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.